¿Cómo están? El Señor les bendice. Nos da gusto que estén aquí acompañándonos, regresando después de algunas vacaciones. Bueno, vacaciones, el punto de que no transmitimos este devocional de miércoles. Le pusimos pausa a causa de las actividades decembrinas, pero gozosos de que estén con nosotros aquí en este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel en nuestro devocional de miércoles. Espero que se le hayan pasado muy bien en compañía de sus familiares, de sus seres queridos, gozando de las bendiciones del Señor y gozando de la reunión de sus familiares y que hayan también, hermanos, gozado con las actividades de diciembre con la iglesia, que siempre arropa de alguna manera, hermanos, el corazón de cada uno de nosotros, conmemorando a nuestro Señor Jesucristo y bueno, despidiendo el año que finaliza, ¿verdad? Pues vamos a orar, vamos a tener este tiempo de devocional, hermanos, ponemos este tiempo en las manos del Señor y oramos juntos. Señor eterno, te exaltamos, te glorificamos, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo nos perdones y nos limpies de toda maldad. Reconocemos que hemos pecado, Señor, de muchas maneras, no solamente con nuestras acciones, sino aún con nuestras emociones y pensamientos e intenciones, Señor. Hemos pecado contra ti y te rogamos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos perdones y nos limpies de toda maldad. Agradecemos el cuidado que tienes para con nosotros, Señor, y nuestros seres queridos, de tal manera que hasta el día de hoy no nos hace falta nada. Y por supuesto, Señor, hasta el día de hoy, tú estás con nosotros. Y es por tu excelsa fidelidad, Señor, por tu gracia y por tu infinita misericordia. Pues, Padre, queremos poner en tus manos este tiempo de devocional, pidiendo, Padre, que por medio de tu palabra y tu espíritu, Señor, podamos nosotros ser capacitados o preparados o perfeccionados para hacer tu voluntad en todo momento de este año nuevo que tú nos estás poniendo frente, Señor. Pues ponemos este tiempo devocional en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, estamos iniciando un nuevo año, estamos con muchas perspectivas y por supuesto atentos de lo que el Señor va a hacer con nosotros, con nuestra vida, con nuestra familia, con la iglesia. Y, y siempre es importante analizar examinarnos, hermanos, finalizando el año anterior, son aquellas cosas que pudimos lograr, qué son aquellas cosas que en cuanto a metas y propósitos Dios nos permitió hacer, pero sobre todo cuántas de estas pusimos nosotros en sus manos, que fuese Él el director, el artífice de nuestras, vamos a llamar los logros y metas, y lo que queremos hacer para este año nuevo que el Señor nos está poniendo por su gracia para iniciar. Pues muchas de las cosas que yo he venido analizando, hermanos, es que aún nosotros confiando en el Señor, muchas veces hacemos o proyectamos nuestras metas, nuestros propósitos, hermanos, pero no necesariamente en todo momento lo hemos puesto en las manos del Señor. Es decir, mientras nosotros trabajamos y hacemos las cosas buscando agradar al Señor, no siempre lo hacemos tomados de su mano, no siempre lo hacemos de acuerdo a su voluntad. Y pues es importante que en este nuevo año nosotros podamos esforzarnos de tal manera que seamos dóciles en las manos de Dios para que Él nos capacite para hacer su voluntad, nos capacite para ser aptos para toda buena obra. Y quiero compartir con ustedes en la epístola a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, la epístola a los Hebreos, capítulo 13. Si buscan conmigo Hebreos 13, versículos 20 al 21, lo leemos, perdón, es Hebreos 13, del 20 al 21, y dice así la Escritura. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, dice la Escritura, por los siglos de los siglos. Amén. Pues, hermanos, en la epístola a los Hebreos vemos nosotros, amados hermanos, como Dios
da sabiduría al autor de esta epístola, donde el autor habla de la supremacía de Cristo. Cristo es supremo por encima de Moisés, por encima de los ángeles, por encima de la ley, por encima de la Torá. Hermanos, Dios es supremo en todas las cosas. De ahí que Él se convierte, al ser nuestro Dios, al ser nuestro Salvador y sumo sacerdote y gran profeta, Él se convierte precisamente, hermanos, en el gran mediador del pacto eterno, según el libro de los Hebreos. Y después de una serie de instrucciones y dirección teológica, vamos a llamarla así, y doctrinal, el autor de Hebreos, al finalizar su epístola, tiene este deseo hacia su auditorio original, de que dentro de todas estas cosas, sabiendo que Cristo es supremo por sobre todas las cosas, el mismo Dios y el mismo Jesucristo los capaciten o los perfeccionen para hacer su voluntad, es decir, como dice aquí, sean aptos para toda buena obra. Y toda buena obra, hermanos, es ser agradables a Dios para su gloria. Entonces, ese es el punto que nos está dando el autor de Hebreos en este capítulo 13, versículos 20 y 21. Se podría reducir, hermanos, que cuando Dios nos capacita, hermanos, para hacer su voluntad, entonces al estar capacitados para hacer su voluntad, resulta en la gloria del único Dios vivo y verdadero por medio de Jesucristo. Así que vamos a ver, hermanos, pues de acuerdo a este pequeño estudio, va a ser espero así, que sea un pequeño estudio, tres puntos, tres pasos por los cuales nosotros podemos pedir a Dios y ser dóciles para que Dios haga en nosotros lo que es su voluntad, y resultado de esto, entonces Él sea netamente glorificado. Primero es que rogamos nosotros al Señor que el Señor nos capacite para hacer su voluntad, y en un primer paso es por medio del Evangelio, hermanos. En ningún momento tenemos que dejar de lado el Evangelio. El Evangelio, hermanos, tiene que ser parte medular de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. Dice el versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Vean, hermanos, cómo el autor del libro de los Hebreos, antes de pedir que Dios trabaje en nosotros para hacer su voluntad y sea su nombre glorificado, vamos a decir que baja el sentido, o baja, hermanos, el punto medular por el cual esto va a ser posible. Y va a ser posible, hermanos, cuando trae a la memoria precisamente el sacrificio de Cristo por medio del derramamiento de su sangre, por medio de ese pacto que Cristo hizo al sellarlo delante de Dios, al derramar su sangre en la cruz, el cual es un pacto, hermanos, que es inviolable, inamovible, y en ese pacto nosotros podemos permanecer por el sacrificio y por el sacerdocio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en Hebreos, se nos enseña, hermanos, que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote de todos nosotros, es aquel que se entregó, y por medio de su sacrificio perfecto, hermanos, nosotros tenemos acceso a nuestro Dios. Aquí en la epístola a los Hebreos, hermanos, por ejemplo, les voy a leer esta parte en Hebreos 9, dice, versículo 3, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y esto mismo, hermanos, el autor del Hebreos en el versículo 20 lo aterriza, hermanos, la trae como punto medular, y es que para que nosotros seamos capacitados para hacer la voluntad de Dios, y eso termina en su glorificación, es que jamás debemos olvidar el sacrificio de Cristo, la entrega de nuestro Redentor por nosotros, hermanos, y el resultado que es que nos ha dado salvación y vida eterna. Debemos dormirnos, hermanos, reconociendo y siempre alabando al Señor por el Evangelio de Cristo, por su obra redentora, y debemos levantarnos alabando y glorificando al Señor por el sacrificio de Cristo, por su obra redentora. Es decir, hermanos, el Evangelio es aquel ingrediente
divino que debe estar siendo el motor, hermanos, y debe ser precisamente esa, vamos a decirle así, combustible que alimente nuestra vida espiritual. Jamás debemos olvidarnos de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas cuando Él murió y resucitó por nosotros. Y a causa de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos salvación, hermanos, tenemos salvación y tenemos también, como dice la Escritura, tenemos vida eterna. Los beneficios y todo lo que en Cristo Jesús nosotros hemos encontrado. Por ejemplo, quiero compartir con ustedes también en este primer punto, primera a los Corintios, capítulo 1, si van conmigo allí a primera a los Corintios, capítulo 1, vamos a observar cómo qué es lo que el apóstol Pablo entiende o observa en cuanto a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, poder para vivir, poder para hacer su voluntad, poder para glorificarle, poder para enfrentar las pruebas, poder para salir adelante, hermanos. Esto es el Evangelio de Cristo para todos y cada uno de nosotros, gracias a que Jesús se levantó de los muertos. Y vamos al versículo 24, dice así el texto: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, el conocer, el saber, el entender, hermanos, el Evangelio de Cristo, precisamente, hermanos, nos da capacidad para vivir de una manera agradable a Dios en medio de este mundo perverso, hermanos, que cada día más lo rechaza. El Evangelio de Cristo siempre nos recuerda que somos gente redimida por la fe en Cristo Jesús y que gracias a su sacrificio nosotros podemos permanecer y seguir adelante. Dice los versículos también 30 al 31 de aquí de 1 Corintios 1, dice, mas por él, hablando de Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en Cristo. Entonces, puntos importantes, dice, el Evangelio de Cristo para nosotros termina siendo sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, cuando se refiere el texto a cuando nos dice que Jesucristo nos es sabiduría, justificación, santificación y redención, es precisamente la obra completa de Cristo en nosotros. Sabiduría es precisamente el conocimiento del Evangelio, nos hace salvos y nos capacita para ser agradables a Dios. Cuando dice que es justificación, es que ya nada nos condena, puesto que la obra de Cristo nos ha declarado justos por su obra redentora. Cuando habla entonces de santificación, está hablando de que hemos sido apartados de todo el mundo perverso, hermanos. Dios nos ha apartado como sus santos redimidos, precisamente para ser un grupo, hermanos, que le santifique, que le glorifique. Y redención, pues es que precisamente por medio del Evangelio, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, es que Dios nos compró con la sangre de nuestro Redentor y ahora le pertenecemos. Por eso ahí, hermanos, es tan importante que nosotros, si queremos que Dios nos capacite para hacer su voluntad, jamás olvidemos el Evangelio de Cristo y su obra redentora. Jamás olvidemos de dónde entonces, hermanos, nos sacó el Señor. Vamos a un segundo punto. Dice, voy a leer de nuevo estos versículos y dice el versículo 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciéndole en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, un segundo punto, hermanos, es que el Señor nos capacite para hacer su voluntad, equipándonos con su palabra y su espíritu. Además de que nosotros jamás debemos olvidar y tenemos que tener presente el Evangelio de Cristo, su obra redentora en nuestra vida. El Señor nos va a capacitar con su palabra y su espíritu para que nosotros podamos ser agradables delante de Él y también para que nosotros podamos ser, hermanos, aquellas personas que van a hacer las obras que son agradables a Dios y por supuesto le glorifiquen, ¿no? Su palabra, hermanos, es la sabiduría de Dios, la palabra de Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad y el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos va a capacitar, el que nos va a dar, hermanos, precisamente todo lo necesario para que nosotros seamos precisamente capaces de hacer la voluntad de Dios por medio de nuestra vida y cada proyecto y paso que nosotros podamos dar
Gracias a nuestro Señor. Aún el apóstol Pablo escribió, hermanos, en la segunda epístola a Timoteo, en cuanto a la capacidad, hermanos, o la utilidad de la palabra de Dios, le escribe Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y fíjense, si nosotros lo vemos aquí, hermanos, en paralelo con el versículo 21 de Hebreos 13, ya una vez que les leí aquí segunda de Timoteo 3, en cuanto a la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, y esto es a fin de que el hombre de Dios sea capacitado para toda buena obra, les vuelvo a leer el versículo 21 de Hebreos 13 y dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, hermanos, por supuesto, lo que Dios nos ha dado para que nosotros seamos capaces de hacer algo agradable en nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros sueños, hermanos, va a ser su palabra. Su palabra es la que nos va a mostrar el camino, su palabra es la que nos va a dar la dirección para que nosotros podamos tomar decisiones y podamos nosotros construir aquellas cosas que nosotros deseamos levantar, pero siempre tomados de la mano de Dios, dirigidos por su palabra. Y hermanos, esto es muy importante, no solamente es con la palabra de Dios, sino que esto es reforzado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos va a reforzar y es el que nos va a confirmar por medio del conocimiento de la palabra de Dios que estamos caminando bien delante de Dios, delante de Él. Fíjense, Filipenses 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que pone en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cómo lo va a hacer, hermanos? Por medio del Espíritu Santo. Dios lo va a poner en nosotros, va a hacer en nosotros que nosotros podamos caminar de una manera que sea agradable delante de Dios, y es por medio del conocimiento de su palabra y cuando el Espíritu Santo nos está, hermanos, dirigiendo a nosotros. Dice segunda de Corintios capítulo 2, en el versículo 14 y al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo nos ilumina, ¿verdad?, para que nosotros podamos no solamente comprender, sino que nos capacite y nos ilumine el Espíritu Santo para que nosotros seamos precisamente, hermanos, capaces, otra vez, hermanos, seamos capaces no solamente de entender y comprender de una manera cognitiva la palabra de Dios, sino que seamos capaces de hacer la obra de Dios y su palabra en nuestra vida. Así que para que nosotros podamos hacer proyectos y construir, hermanos, cosas en cuanto a metas, sueños, proyectos, propósitos en este nuevo año, hermanos, no dejemos de lado al arquitecto, hermanos, esencial, que es el Espíritu Santo, y los planos que nos ha trazado, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es ese arquitecto que nos va a dar la dirección, que nos va a trazar el plano, y el plano, hermanos, va a ser precisamente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a garantizar, junto con el Espíritu del Señor, el buen éxito, y nos va a garantizar que todo lo que hagamos en nuestra vida, en nuestro nuevo año, hermanos, lo que el Señor permita, va a ser, hermanos, podríamos llamarlo buen éxito para su gloria. Y cuando hablo de buen éxito, hermanos, no estoy hablando necesariamente de salud, dinero y amor, sino cuando hablo de buen éxito es que esto glorifique a Dios y por supuesto sea de provecho para nosotros y para nuestros seres queridos. Así que tienes algún proyecto, tienes, hermano, hermana, tienes alguna meta, algún sueño que quieres construir y quieres trabajar sobre eso, para que esta obra termine. El arquitecto tiene que ser el Espíritu Santo, y los planos están en las Escrituras.
Solamente Dios, con su palabra y su espíritu, te van a dirigir hacia dónde debes caminar, hacia dónde debes trazar, hacia dónde debes levantar, ¿verdad? Y hacia dónde debes ampliar para que tú puedas con éxito glorificar su nombre. Y un tercer punto, hermanos, que podemos nosotros ver es precisamente que ya una vez que siempre tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón el Evangelio de Cristo y su obra redentora, y que estamos siendo nosotros capacitados por medio de su palabra y su espíritu, de ahí que el Señor nos pueda perfeccionar para su gloria, que nos perfeccione para su gloria. Nosotros no somos perfectos, pero somos perfeccionables, hermanos. Nosotros llegamos a Cristo siendo pecadores con una naturaleza pecaminosa, hermanos, y de ahí que nosotros no tenemos ni teníamos nada que ofrecerle al Señor, pero bendito sea el Señor que mediante Cristo y su obra redentora, el que nos haya dado su palabra y su espíritu, Él nos puede perfeccionar para que todo lo que hagamos y vivamos en esta tierra y en la venidera, en la vida venidera, hermanos, sea enteramente para su gloria. Dice el versículo 21 de Hebreos 13, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, dice el texto. Amén. Entonces, hermanos, el propósito por el cual Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados es que dentro de del perfeccionamiento que vendríamos experimentando por medio del Espíritu, la palabra de Dios, hermanos, y el Evangelio, ese perfeccionamiento que vendríamos nosotros experimentando, amados hermanos, es que Él sea glorificado y nosotros seamos beneficiados de una vida, hermanos, no le podríamos, no necesariamente llamar perfecta, pero es una plenitud en Cristo. Gracias a que Dios nos ha dado las herramientas para que esto pueda ser así. El propósito, hermanos, por el cual Dios nos quiere perfeccionar es su gloria. Fíjense, dice en 1 Corintios 10, 31, algunos se saben este texto, dice el texto, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Tienes metas, tienes proyectos, tienes sueños, tienes propósitos. Todo lo que comiences a construir, no te olvides del Evangelio. Déjate guiar por la palabra. El Espíritu Santo va a ser tu arquitecto y por supuesto tú vas a ser perfeccionado o perfeccionada para que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Y si es para la gloria de Dios, tú vas a obtener precisamente satisfacción y gozo de aquellas cosas que tú te plantees, pero delante de Dios, y dejes que Él sea, ya les dije, el arquitecto, el que dirija esa obra para que llegue a su perfeccionamiento. Fíjense, dice también en la primera epístola del apóstol Pedro, dice algo interesante. Dentro de lo que nosotros tenemos en nuestra carrera espiritual, en nuestra peregrinar cristiano en este mundo, hermanos, vamos a sufrir, vamos a enfrentarnos con pruebas, vamos a enfrentarnos con situaciones complicadas, difíciles, pero dice el apóstol Pedro algo aquí que enseña, hermanos, dice en primera de Pedro capítulo 5, versículos 9 al 11, dice el texto, que nosotros, bueno, desde el 8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. Y Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, entonces, hermanos, cuando nosotros aún estamos pasando por situaciones difíciles, nunca debemos pensar que Dios, para bendecirnos, tenemos que estar exentos de pruebas, que tenemos que estar exentos, hermanos, de dificultades o complicaciones, de problemas, como le llamamos nosotros, pero al final Dios va delante de nosotros, el enemigo nos quiere distraer, pero teniendo en mente el Evangelio, sujetos a su palabra, dirigidos por su Espíritu, por supuesto que Dios va a ir perfeccionándonos de tal manera, hermanos, que nos va a fortalecer, nos va a establecer, y eso nos va a llevar a glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, para que ustedes y yo podamos glorificar a Dios, debemos pedir, pero además debemos nosotros, hermanos, dejarnos llevar de tal manera por el Señor, sabiendo que su Espíritu, que el Evangelio debe estar presente en nosotros en todo momento para que sepamos de dónde nos sacó el Señor y a quién le pertenecemos.
que nosotros también nos dejemos guiar por su palabra y su espíritu para que sea precisamente el espíritu, el arquitecto y su palabra, ese plano que nos va a ayudar a construir aquellas metas, propósitos, planes o sueños que nosotros queremos construir en este año, que sea el arquitecto, el Espíritu Santo, el plano, hermanos, sea la palabra de Dios, para que nosotros entonces al final seamos perfeccionados de tal manera, hermanos, que podamos glorificar su nombre, hermanos. Pues no lo dice aquí el texto, nada más habla Hebreos en cuanto a que nosotros seamos perfeccionados, habla del Evangelio, hermanos, pero yo sí podría darles, como para finalizar este estudio, hermanos, cómo es que nosotros nos vamos a dar cuenta que, sabiendo que el Espíritu Santo nos acompaña en todo momento, que nos guía por medio de su palabra, Dios nos guía por medio de su palabra, de que el Evangelio está presente en nuestras vidas en todo tiempo, hermanos, y que nos está perfeccionando para su gloria, es precisamente cuando nosotros, hermanos, hacemos las cosas primero para glorificar a Dios, para ser de edificación a otros y para que esto sea de edificación y provecho para nosotros y nuestros seres queridos. Si esto va en contra de su voluntad, si esto está causando tropiezo y esto no da buen testimonio, por supuesto que esto no va a glorificar su nombre, y no pensemos que Dios debe, hermanos, bendecir algo que no está de acuerdo a su voluntad, que está causando tropiezo, que es de mal testimonio. No pensemos que Dios va a hacer algo así. Lo que sí es que otra vez el Señor va a bendecir y va a prosperar todo plan, proyecto, propósito, sueño o meta que le glorifique, que sea de edificación para su iglesia y para las personas que nos rodean, y por supuesto que a nosotros nos lleve a cada día a ser más como su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y para esto está el Evangelio presente en nuestras vidas, la palabra de Dios y su Espíritu, y precisamente Dios obrando en nosotros para perfeccionarnos para su gloria. Pues espero, hermanos, que esto haya sido de ánimo para ustedes, hermanos, y de reflexión, para que todo lo que pongamos nosotros en las manos de Dios sea Él trabajando en nosotros para hacer su voluntad y llevarnos a glorificarle. Terminamos con una oración. Padre, gracias por tu palabra y por mostrarnos, Señor, llevarnos, animarnos, exhortarnos a que todo proyecto, sueño, propósito, Señor, meta, sea puesta en tus manos, para que, sabiendo que fuimos redimidos en Cristo, tu palabra y tu Espíritu, Señor, nos fortalezcan y nos den la dirección, y así seas tú quien nos capacite con las herramientas que nos has dado, Señor, para que todo lo que hagamos en esta vida, Señor, sea para la gloria de tu nombre, sea de edificación para todas las personas que nos rodean, y para que nosotros lleguemos a alcanzar en cada momento, Señor, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, que es el propósito de cada creyente en esta tierra, Señor. Por gracias por tu bondad, y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos con todo esto y les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos el fin de semana y hasta pronto.